Ahora que vamos a escudriñar la palabra del Señor, Dios va a hablar a nuestras vidas. Dios va a hablar a nuestras vidas a esta hora de la mañana, y por eso necesitamos entender que nosotros somos llamados, amén, con un propósito, llamados con propósito. Bendita la gloria de Dios. Ese es el tema de hoy, llamado con propósito. Bendita la gloria de Dios. Dios nos llamó con un propósito específico, y que nosotros podamos entender el llamado, el propósito con el cual Dios nos ha llamado a sus caminos. Bendita la gloria del Señor. Quiero basarme en la escritura en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 4, perdón. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, de Jesucristo su Hijo, y bajo la santa unción del Espíritu Santo. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino sobre mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Bendita la gloria de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu, Dios. Gracias por tu palabra, tu preciosa palabra, Señor amado. Gracias porque a través de ella podemos entender consejos y sabiduría. Ayúdame, Dios del cielo. Queremos escuchar voz de Dios y no de los hombres. Ato todo intelecto humano y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Y te pido, mi Dios del cielo, que sazones mis palabras, que todo lo que yo diga, Dios, sea sazonado por tu Espíritu Santo, Padre. Queremos escuchar voz de Dios y no de hombres, Padre. Ayúdanos, Dios. Háblanos, Dios, a esta hora de la mañana. Y ayúdanos, Señor amado, a entender el propósito con el cual nos has llamado a tus caminos, Padre. Reprendo toda mala interpretación de la palabra en el nombre de Jesús. Todo espíritu que se opone a la palabra queda sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Declaramos mentes abiertas, corazones abiertos, despejados para recibir tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y que esta palabra dé el fruto por el cual has enviado a nuestras vidas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya. Bendita la presencia del Santo de Israel. Bendita la gloria de Dios. Aleluya. Llamados con propósito. Llamados con propósito. Usted se ha puesto a pensar, se ha puesto a analizar con qué propósito lo ha llamado el Señor a sus caminos. Ha indagado, ha inquirido, ha buscado el rostro de Dios en oración, en ayuno, para entender el propósito por el cual Dios le ha llamado. Porque muchas veces hacemos lo que nos colocan a hacer, pero muchas veces no entendemos a qué fuimos llamados. Bendita la gloria de Dios. El profeta Jeremías fue llamado directamente por Dios. El profeta Jeremías, en lo que hemos leído en el versículo 4, vamos a analizar estos versos, vamos a analizar bien la palabra del Señor. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Mira, Dios está hablando de un antes, de un pasado, ¿verdad? Está hablando que el Señor lo había santificado y lo había dado por profeta a las naciones a futuro.
Entonces podemos entender que nosotros antes de nacer ya Dios tiene un propósito con nosotros. Antes de nacer, dice la Biblia, antes que te formases en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes que nacieses te santifiqué. Y podemos ver que antes que un bebé nazca, Dios ya ha trazado un propósito con él. Por eso esa nueva ley que aprueba el aborto, está aprobando la muerte, está dañando un propósito. Ese es el enemigo, que el Señor lo reprenda, porque Dios tiene un propósito con cada vida. Dios tiene un propósito con cada ser. Cada persona que aborta está matando, puede estar matando allí al que le iba a socorrer en su vejez, al que le iba a bendecir, porque no sabemos, amén. Dios tiene un propósito con cada uno y eso es una maldición tremenda. Las mujeres que abortan, que matan a sus hijos, una cosa es que la persona tuvo un problema y el bebé murió y tienen que sacarle porque está muerto. Pero es muy diferente cuando el bebé está vivo, amén, es una vida y Dios dice no matarás. Entonces antes que te formases en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones, amén. Porque me hace recordar esto, porque el enemigo no quiere que sigan naciendo profetas de Dios, que sigan naciendo hombres y mujeres de Dios, amén. Me recuerda el edicto, el decreto que sacó el rey de Egipto, Faraón, para destruir y matar a todos los primogénitos, a todos los nacidos de mujer, que eran varones, iban y los mataban, amén. Y Moisés pudo escapar porque Dios lo había nacido con un propósito celestial para libertar al pueblo de la esclavitud. Moisés fue escondido, amén. Fue escondido porque lo vieron hermoso y lo tiraron en una canasta por un río, ¿verdad? Y allí lo cogió la hija del faraón. Entonces podemos entender, hijo de la hija del faraón fue llamado Moisés, ¿verdad? Fue instruido y allí preservó Dios su vida, amén, para después sacarlo y libertar al pueblo de la esclavitud, porque Dios lo llamó con un propósito. Y cuando Moisés dice la palabra de Dios que en su oportunidad, cuando todavía no había sido el tiempo, quiso libertar a sus hermanos hebreos y estaban dos riñendo, y entonces él mató a un egipcio porque estaba maltratando a uno de su pueblo. Entonces podemos observar que después, al día siguiente, estaban dos hermanos hebreos, estaban dos allí riñendo también, y él les dice que por qué están riñendo si son hermanos, y uno de ellos le dijo: ¿acaso me vas a matar como mataste al egipcio? Porque Moisés estaba tratando de hacer las cosas bajo su propia voluntad. Aquí está en la humanidad de nosotros. Muchas veces nos movemos no en el tiempo del Señor, porque muchas veces no entendemos el propósito de Dios. Y tuvo que el Señor sacarlo de allí, tuvo que salir huyendo porque Faraón procuraba matarlo. Amén. Y él salió huyendo de ese lugar, salió huyendo para salvar su vida. Y entonces empezó a cuidar las ovejas de su suegro Jetro. Empezó a cuidar las ovejas, amén, y duró 40 años allí pastoreando esas ovejas. Entonces podemos entender que pasado un lazo de tiempo pastoreando las ovejas, llegó y estaba una zarza, y él empezó a mirar que la zarza ardía y no se consumía. Y allí podemos ver que cuando él se iba acercando, escuchó la voz de Dios, el llamado de Dios: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Mira, le hace un llamado, y todo llamado tiene este propósito: quitar el calzado de nuestros pies, dejar la vida vieja y caminar bajo los pasos que Dios quiere para nosotros, amén. Esto representa este llamado que Dios le hace a Moisés y le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Ya sabía que él venía caminando bajo su propio designio. Moisés era un hombre iracundo, cogió rabia, mató al egipcio, pero después llegó a ser el hombre más manso de la tierra, amén. Y aunque tuvo errores y falló y pecó, como por ejemplo tuvo mujer cusita, la cual era prohibido por la ley, estrelló las tablas, golpeó la peña, pero
Dice la Biblia que era el hombre más manso de la tierra. Amén. Porque a cada persona en cualquier momento se le hace un cortocircuito. Amén. Y la chispa le vuela. Pero podemos entender que no perseveró en eso. Un hombre que buscó la presencia de Dios, que entendió, que oía la voz de Dios y a lo que Dios lo llamaba, eso hacía. Dios lo llamó a 40 días de ayuno y él fue y obedeció la voz de Dios. Amén. Pero hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con el llamado, porque muchas personas en estos tiempos se han levantado. Así ha dicho Jehová y Jehová no ha hablado. Hay que tener mucho cuidado y todo no lo podemos tragar entero. La Biblia dice juzgar las profecías para ver si son de Dios. No todo lo que la gente dice, mira, así dice el Señor, usted va a salir corriendo a hacerlo. Debe de reflexionar, analizar, orarle a Dios. Que sea el mismo Dios, porque Dios tiene boca para hablar. Isaías 59:1 dice: aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Él nos oye y Él nos habla. Él le habló a Moisés. Amén. Él le habló a Moisés audiblemente a su oído. Le habló a Jeremías, bendita la gloria de Dios, y le dijo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque yo soy niño. Porque muchas veces cuando Dios nos llama decimos: no sabemos hablar, yo no sé hacer esto, Señor, yo no puedo, yo no estoy capacitado. El Señor nos llama capacitados. Él nos llama a nosotros de lo vil y de lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios y entendidos. Él no sabía hablar y me dijo: Jehová, no digas yo soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Entonces este fue un profeta de Dios que dijo todo lo que Dios le mandó. Este profeta no se inventó nada. Por eso Jeremías fue odiado, porque en el pueblo que mira el llamado poderoso que Dios le hace a Jeremías: no temas delante de ellos. Era un pueblo perverso, pueblo que estaba pervertido. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, un profeta de Dios tiene que tener la palabra de Dios en su boca, porque de la profecía a la adivinación hay un pelito, hay una línea estrecha. Y a veces se levantan profetas, falsos profetas, diciendo: así dijo Jehová, y Jehová no ha dicho nada. Hay que tener mucho cuidado, porque Dios juzgará esos falsos profetas, esos falsos maestros que se levantan diciendo: esto lo dijo Dios, y Dios no ha dicho nada. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que entender el llamado de Dios. Y cuánta gente, cuántas ovejas cometiendo errores. Por ejemplo, personas que se han casado con las personas equivocadas, porque un profeta mentiroso le dijo: así dice el Señor, esta es tu esposa, y cogió y se casó, y no era así. Hay personas que han cometido errores, que le han dicho: mira, si te dice Jehová, vete para tal parte, sal de tu tierra y de tu parentela, y la ciudad que muestra el Señor es tal ciudad, y no era esa. Hay que tener mucho cuidado. Errores que se cometen: mira, así ha dicho Jehová, ve, emprende haz esta empresa, funda esta empresa, porque Dios ha dicho que te bendecirá. Y gente que se ha ido, ha dejado a su esposa, se ha ido para otro país siguiendo una profecía. Dios no quiere que los hogares se separen. La Biblia dice que el hombre debe cumplir con su esposa y la esposa con su esposo el deber conyugal, que deben estar juntos, unidos, que ya no son dos sino una sola carne. ¿Qué tal que usted pudiera salir hoy y partirse en dos su cuerpo? No puede. Usted para dónde va usted tiene su hogar. Y personas que se han ido, han emigrado, se han ido a otros países. Amén, siguiendo profecías. Hace poco pude conversar con alguien. No, él se fue siguiendo una profecía, pero ¿a través de quién le dio Dios esa profecía? No, que Dios le habló. No, porque se lo dijo a través de un hombre. Hermano, esto está haciendo mucho daño. Tenemos que ser muy responsables los que predicamos la palabra del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado de no estar diciendo: así dijo Jehová, si Jehová no ha dicho nada. Para eso tenemos la palabra profética segura, que es la Biblia, hermanos, llamados con un propósito de decir la verdad. Mira el propósito con el cual Dios llamó a Jeremías y le dijo: mira, las palabras, y extendió Jehová la mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he puesto mis palabras en tu boca. La palabra de Dios. No era la palabra de Jeremías, lo que él quería en su corazón. Por eso muchos despreciaban el mensaje de Jeremías.
Despreciaban el mensaje porque era una palabra de exhortación que venía directa de parte del cielo. La palabra confronta, la palabra nos restaura, la palabra nos bendice, amén. Pero podemos ver que muchas veces hemos cometido errores, que alguien nos dijo, mira, así te dice el Señor, y hemos tomado eso por hecho, que ya Dios lo dijo, en nuestra buena fe, y hemos sido traspasados, nos hemos estrellado, nos hemos chocado. Hermanos, tenemos que despertar. No podemos ser niños en nuestro modo de pensar, sino maduros. Amén. Tenemos que madurar en la palabra del Señor. Tenemos que entender que estamos en estos últimos tiempos donde se levantarían falsos profetas y falsos maestros. Por eso necesitamos entender que el llamado que Dios hace es para que nosotros hablemos su palabra. La palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:19 dice, y tenemos también la palabra profética más segura, la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron y siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero en la Biblia vemos cuántos profetas que decían, mira, así ha dicho Jehová, y Jehová no ha dicho nada. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay personas que no sienten temor. Todos los días dicen, así dijo Dios. Todos los días tienen una palabra que vino de Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque muchos a veces quieren impresionar, quieren demostrar que sí tienen una relación íntima con Dios, y lo que están haciendo es apartarse del Señor. Porque si Jehová no ha dicho nada, el tal profeta es mentiroso, y la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Fuimos llamados con un propósito, ¿de qué? De llevar el mensaje de la palabra. Por eso Dios le dice en el verso 8, Jeremías 1:8, no temas delante de ellos, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Mira, la palabra que Dios dice, yo la apresuro para ponerla por obra. La profecía que Dios da se cumple. Lo que Dios dice se cumple. Pero cuánta gente diciendo, así ha dicho Jehová, y Jehová no ha dicho nada. Hay que tener mucho cuidado, gente que se ofende. Hermano, la Biblia nos manda a juzgar las profecías. Si alguien te dice, mira, Dios te dice así, usted puede decir, bueno, yo voy a orar para esperar la confirmación de Dios, que Dios me lo confirme, que Dios me lo hable. Porque yo también tengo oído, Dios habla. Dios dice que la palabra no es de interpretación privada, solo para algunas personas, no. La palabra de Dios, tenemos que ser guiados por Dios. Porque es que la Biblia dice, ¿verdad?, que el pastor está puesto para guiar a las ovejas. Pero ¿cuántos pastores desviados? Amén. ¿Cuántos pastores haciendo su propia voluntad y mandando lo que Dios no manda? Y diciendo, así dijo Jehová, y Jehová no ha dicho nada. Hay que tener mucho cuidado con esto, amados hermanos. Que Dios nos ayude. Estamos en tiempos peligrosos. Tiempos donde no se sufre la sana doctrina, amén. Tiempos donde la palabra es vendida, se venden los milagros, y no se entiende el llamado por el cual, el propósito con el cual Dios nos ha llamado. Dios te dio un don de sanidad, no es para que tú vendas los milagros, es para que ganes almas para Cristo, para que la gente vea el poder de Dios y puedas ganar almas para el Señor. Entonces nosotros tenemos que entender esto, hermano, el propósito con el cual hemos sido llamados. Filipenses 1:6 dice, y estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios quiere perfeccionar a su pueblo. Amado hermano, si usted ha venido diciendo, así dijo Jehová, amado pastor o profeta de Dios, si usted ha venido diciendo, así ha dicho Jehová, y Jehová no ha hablado, tenga mucho cuidado. Dios quiere perfeccionar su obra en tu vida. Dios quiere perfeccionarte. Es tiempo que ya no hables diciendo en nombre de Dios y Dios no ha dicho nada. Es tiempo que te arrepientas, es tiempo que vuelvas al redil, es tiempo que vuelvas a la palabra del Señor. Porque Jehová dijo, si hubieran estado en mi intimidad, pues habían oído mis palabras.
Pero muchas veces queremos impresionar delante de la gente, decir que buscamos mucho, hermano, nos falta mucho. Tenemos que buscar más a Dios, tenemos que ayunar más, tenemos que orar más. Estamos crudos todavía. No tenemos que impresionar a nadie. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Amén. Y que Dios nos guarde de estar diciendo así te dice Jehová y Jehová no haya hablado. Dios, ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad, hermano. Gente que sigue las profecías, gente que va a congregaciones donde la gente hace fila para que le profeticen al oído. Mira, Dios no habla así. Profetas mentirosos y la gente, por eso dice la Biblia, muchos seguirán sus disoluciones. Esto no es el llamado que Dios quiso a la iglesia. Engañen a la gente, no. Si usted analiza, los profetas exhortaban al pueblo a volverse a Dios. Exhortaban al pueblo a hacer la voluntad de Dios. Y mire, analice los profetas de hoy. Y no es que no haya profetas, porque los profetas son de Dios. Solo que muchos han falsificado su don. Y Dios quiere que se arrepientan y se vuelvan a Él, que vuelvan a la intimidad con Dios y profeticen de parte del Señor cuando el Señor les hable. Porque Dios hay veces que guarda silencio. Dios muchas veces nos pone a esperar. Dios no habla siempre. Y nosotros tenemos, como dijo el salmista David, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé al Señor. Pacientemente esperé al Rey. Pacientemente esperé al Señor. Y cuando nosotros esperamos la palabra de Dios, cuando nosotros pacientemente esperamos, esa confirmación va a llegar de parte del Señor. Mira, un ángel de Dios le habló a Gedeón. Y Dios específicamente le dijo para qué lo había llamado. Para que libertara al pueblo. Y le dijo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón estaba asustado. Gedeón pudo decir, no, esta profecía, ¿cómo así? Si yo tengo es miedo. ¿Cómo así que varón esforzado si yo soy el menor? Mira, si Dios está con nosotros, ¿cómo nos ha sobrevenido todo esto? Y Gedeón le dijo, ve con esta tu fuerza a libertar al pueblo. No te mando yo. Él dijo, no tenemos plata, somos pobres. Y yo soy el menor de mi casa. Entonces empezó Gedeón a pedirle confirmación si eso era de Dios. Mira que mañana yo me levante, voy a colocar esta esponja aquí, que alrededor de la esponja amanezca mojado y la esponja seca. Se levantó y miró y estaba así. Mira, no se enoje mi Señor, pero yo necesito estar seguro que mañana amanezca el vellón mojado y alrededor seco. Y así amaneció. Y Gedeón empezó a pedir señal una tras otra, amén. Y no se movió enseguida, no, Dios me mandó y ¡pum! ¿Cuánta gente le han dicho, mira que usted tiene que hacer tal cosa? Vaya que Dios va con usted. Y resulta que no es así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Somos llamados para anunciar las virtudes de Dios. Somos llamados para predicar la palabra de Dios, tal como Dios nos las da, la palabra escrita de parte del Señor. Entonces tenemos que tener el propósito. Dios llamó al pueblo al arrepentimiento a través del profeta Jeremías, y el pueblo no oyó a Jeremías. El pueblo despreció a Jeremías. Jeremías empieza con este llamado poderoso, amén. Pero cuando Jeremías se ve en medio de la aflicción, cuando Jeremías viene el quebranto, cuando sobre Jeremías vino la turbación, que todo el mundo lo odiaba, que lo metieron en una cisterna, que lo encarcelaron, entonces Jeremías empieza a acordarse, ¿dónde está la palabra que Dios me dio? Y Jeremías dudó en su humanidad que Dios lo había llamado. Amén. Y podemos ver en Jeremías capítulo 20, en el versículo 7. Mira lo que dice el profeta Jeremías. Me seduciste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Mira, la palabra de Dios al profeta le había sido para afrenta y escarnio. La gente, pero él hablaba, era la palabra que Dios había puesto en su boca. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosles. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán.
tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Mira, Jeremías muchas veces hablaba humanamente, pero cuando venía el Espíritu sobre él, hablaba profecías sobre él mismo y decía: Jehová está conmigo, yo no temeré. ¿Verdad? Por eso usted, hermano, recite la palabra. Dios le ha prometido, recuerde por qué Dios le ha llamado. Pero mira, cuando hablaba Jeremías en su humanidad, dice: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo la venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Y dice: cantad load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre y de la mano de los malignos. Mira, aquí hablaba él, perdón, por el Espíritu. Hablaba palabra de Dios, palabra de bendición. Pero en el versículo 14, Jeremías otra vez se deprime y empieza a hablar en la carne. Dice: maldito el hombre que dio las nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces de mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre? Y mi madre hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué nací? ¿Para qué salí del vientre? Hace una pregunta. Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Hay gente que dice: ¿para qué nací? Para estar sufriendo. ¿Para qué nací? Por esto, hermano. Dios tiene un propósito, amén. Dios quiso enseñarle a Jeremías, ¿verdad?, que aunque lo despreciaran, a él no lo iban a destruir, que no lo iban a matar. Y en el versículo 21 vemos a Jeremías ya otra vez profetizando en nombre de Jehová. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que le dijesen: consultad ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, el rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá sobre nosotros, y aquel se irá de sobre nosotros. Y Jeremías les dijo: diréis así a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. He aquí yo vuelvo atrás las armas de la guerra que están en vuestras manos contra vosotros. Peleéis contra el rey de Babilonia, ¿verdad? Peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están afuera de la muralla y os tienen sitiado. Yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Y heriré a los moradores de esta ciudad y a los hombres y a las bestias. Mira, aquí el profeta empezó a hablar. Y empezó a hablar de parte del Señor. El que había dicho que no iba a volver a hablar de parte del Señor. Amén. Y vemos que la profecía era que Jerusalén iba a ser destruida. Y era la palabra que Dios estaba hablando. Pero es que la gente solo quiere decir: Jehová te dice así, Él te da una casa, te da una finca, te da un carro. Jehová te da y te da y te da. Ajá, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Para que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas, nosotros tenemos que ser fiel a Dios. Tenemos que entender que fuimos llamados a santidad. A santidad nos llamó al Señor. Dice la Biblia: sé santo porque yo Jehová soy santo en toda vuestra manera de vivir. Llamados con propósito, hermano. El propósito es salvar las almas. El propósito es hablar la palabra como está escrita, ¿verdad? El propósito no es mentir. El propósito no es echar mentira a través de la palabra de Dios. El propósito es llevar esta bendita palabra en santidad y honor, como lo dice su escritura. Profetas que hablaron en el nombre de Dios, amén. Pero los profetas mentirosos, amén, que se dejan llevar. Podemos ver en la Biblia un caso que Dios le dijo a un profeta: mira, no te devuelvas, ve y no recibas, no entres en ninguna casa. Y fue y oró por alguien que tenía la mano seca, la mano se le restauró. Amén. Y podemos ver que Dios lo estaba respaldando a este profeta joven, ¿verdad? Pero cuando venía de regreso, el mandamiento, la palabra que Dios le había dado al profeta joven era: no entres en ninguna casa y no comas nada, no te regreses por el mismo camino. Y cuando él venía le apareció otro profeta, pero que ya había falsificado su don. Profeta mentiroso. Amén. Y le dijo: mira, yo también soy profeta y tengo experiencia, yo tengo muchos años de ministerio. Hermano, esto no es así, cálmate, tú estás muy joven.
tú estás muy joven, profetas viejos, hermano, profetas mañosos. Entonces le dijo, mira, cálmate, tú estás muy joven. Jehová me ha dicho que entres a mi casa y comas conmigo. Pero es que Dios le había hablado al mismo profeta joven, le había dicho, no entres a ninguna casa, no comas en ningún lugar, regrésate por el camino que yo te muestre. Dios le había hablado, pero confió en el profeta viejo que le dijo, mira, yo también soy profeta, a mí también Dios me habla. Mira, pero entra aquí, él de pronto te habló que no entraras en otro lado, pero puedes comer aquí, yo soy un siervo de Dios. Mira, y el profeta joven le hizo caso al profeta viejo. Entró y comió allí, desobedeciendo a Dios y obedeciendo al hombre, porque cuántos hombres hay reclamando obediencia, diciendo así dijo Dios, y se enojan cuando no se obedece lo que se le dice, y no se sabe si esa palabra directamente viene de Dios o no viene de Dios. Dios tiene que hablarnos a nosotros, amén. Entonces el profeta se fue de confianza para no ofender al profeta viejo de muchos años de ministerio. Entonces, para no ofenderlo, fue y atendió el llamado, fue y lo visitó y comió. Pero ¿qué le pasó al profeta joven? Cuando salió, Dios se enojó con él y se lo comió, lo mató un león. ¿Sabes por qué? Porque desobedeció a Dios y obedeció a los hombres. Y los apóstoles dijeron, juzguen vosotros, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero hoy en día se predica más obediencia al hombre que a Dios. Y tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hombres llenos de orgullo, de altivez, que se enseñorían. Hermanos, la Biblia demanda obediencia a los pastores. La Biblia demanda sujeción a los pastores, siempre y cuando los pastores estén en obediencia a Dios, siempre y cuando los pastores estén en la intimidad con Dios. Porque si el pastor está diciendo así dijo Jehová y Jehová no dijo, hermano, pregúntele a Dios, órele al Señor, hermano. Porque hoy en día se busca mucha vanagloria y fama, y el aparentar, experimentar una espiritualidad muchas veces que no se tiene. Y que el Señor nos ayude a discernir. Por eso dice la Biblia, pesar los espíritus si vienen de parte de Dios o no. Amén. Que Dios nos dé sabiduría, que nosotros podamos analizar, amén, que la palabra que nos den venga de parte de Dios y no del hombre. Porque muchas veces el hombre profetiza de su propio corazón y espera que la palabra que profetizó se cumpla. La Biblia lo dice, ¿verdad? Y espera que se cumpla la palabra. Y dice Dios, ¿acaso han estado en mi intimidad? ¿Acaso han hablado conmigo para yo hablarles a ellos? Y dice el Señor, yo estoy contra esos profetas. Amén. Por eso es necesario entender que Dios nos llama con un propósito y nosotros tenemos que analizar. Tenemos que estar seguros para dar un paso, amén. Y no movernos y confiar, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos donde no se vive la sana doctrina, donde abundan los falsos profetas, las falsas profecías. Amén. Así dijo Jehová y Jehová no ha hablado. Amén. Qué tristeza, hermanos. Qué tristeza que cuando venga el Señor muchos creerán que son salvos. Muchos dirán, Señor, Señor, si yo profeticé en tu nombre. El Señor le dirá, no te conozco, apartado de mí, hacedor de maldad. Amén. Por eso tenemos que entender que la palabra, tenemos que guiarnos por la palabra profética más segura, hermano. Ahora en los altares casi no se predica la palabra, se habla más de lo que Dios me dijo, de lo que Dios me mostró, de lo que Dios me habló, pero no se habla a través de la bendita palabra. Y tenemos que hablar, es esta preciosa palabra. Bendita la gloria del Señor. Mira lo que dice Jeremías capítulo 23, versículo 25. Vaya conmigo a la escritura. Mira lo que dice Dios. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. Hermano, ¿cuánta gente vive soñando y ha entendido que lo que soñó es de parte del Señor? Y lo da por entendido que así lo dijo Dios. Hermano, pregúntele primero al Señor, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira?
y profetizan el engaño de su corazón. Hace una pregunta a Dios. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que han hurtado mis palabras, cada uno de su más cercano. Mira, profetas que hurtan la palabra de Dios. Profetas mentirosos que cambian diciendo así dijo Jehová y Jehová no ha dicho nada, como que Jehová no se está dando cuenta. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Eso no crea provecho en el pueblo cuando se está diciendo así dijo Jehová, y Jehová no ha dicho nada, hermano. No fuimos llamados a la mentira, fuimos llamados a predicar la verdad. El que tiene el don de profecía, profetice cuando Dios le ponga palabra, y cuando Dios no le ponga palabra, hermano, tiene la Biblia. Profetas mentirosos. Y dice la palabra del Señor, Él está en contra de esos profetas. Dice el verso 33, cuando yo preguntara a este pueblo, o el profeta o el sacerdote, diciendo cuál es el profeta de Jehová, les dirá, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta y al sacerdote y al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Todo el que esté profetizando mentira, hermano, castigo viene de Dios para ese profeta mentiroso. Pero ¿cuánto han hecho errar al pueblo de Dios? ¿Cuánto han hecho equivocar al pueblo de Dios diciendo así ha dicho Jehová y Jehová no ha dicho? Hermano, este no es el propósito. Pero el Señor dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, ellos hubieran entendido. Si hubieran estado en mi secreto, hubieran entendido el propósito por el cual yo los llamé. Amén, pero no estuvieron en mi secreto. No estuvieron delante de mí, en mi presencia. Si hubieran estado, yo les hubiera hecho oír mis palabras, dice el Señor. Entonces tenemos que entender esto, hermanos. Necesitamos que volver a la palabra del Señor. Necesitamos buscar la presencia del Señor. Necesitamos buscar al Espíritu Santo de Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Por eso necesitamos, amados hermanos, entender el propósito por el cual hemos sido llamados. No hemos sido llamados para predicar mentiras. No hemos sido llamados para vender milagros. No hemos sido llamados para estar de relax. El cristiano ha sido llamado para buscar a Dios y estar en santidad, apartándose de fornicación, de adulterio, de mentira, de idolatría, de hechicería y confiando en Jehová de los ejércitos. A eso fuimos llamados, a ganar almas para Cristo. Fuimos llamados a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Hermano, busquemos la dirección de Dios y preguntémosle al Señor. Preguntémosle al Señor, ¿qué quiere el Señor con nosotros? ¿Y a qué nos ha llamado? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos ha llamado, hermano? Deje de estar esperando profecía de hombre, que el hombre le esté diciendo a qué lo llamó el Señor. Busque la presencia de Dios. Busque la intimidad con Dios. Y deje de andar contando sueños mentirosos, diciendo así dijo Jehová y Jehová no ha dicho nada. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, amados hermanos. Dios está cansado de tanta profecía mentirosa. Dios quiere que el pueblo busque a Dios, que el pueblo escudriñe la palabra del Señor. Gente colocando cargas que Dios no ha mandado poner. Gente buscando su propio gusto. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude a buscar su palabra. Que Dios nos ayude a confiar en esta palabra profética segura que es la Biblia. Hermano, preguntémosle al Señor. No corramos enseguida, porque Dios sí habla. Dios usa siervos. Y Dios le habla a siervos que buscan la presencia de Dios. Dios tiene sus profetas de Dios. Tiene sus pastores que escuchan la voz de Dios y que hablan de parte del Señor.
Pero hay que tener mucho cuidado, hermanos, amados hermanos. Porque yo conozco un siervo que predica la palabra del Señor, que tiene un don de parte del Señor, que el Señor le usa. Pero una vez se emocionó, hermano, y le dijo a mi esposa: mira, así te dice el Señor, Dios te va a operar bien, quedaste mal de esa cesárea. Y mi esposa no parió por cesárea, mi esposa parió sus 2 hijos normales. Amén. Entonces no nos podemos emocionar. Profeta mentiroso. El profeta que habla de parte de Dios tiene que hablar la verdad. No tiene que estar emocionándose, inventando. Porque vio a mi esposa que Samuelito estaba chiquitico, bebecito. Y lo normal es que la gente para por cesárea. Entonces adivinan de su propio corazón, hermano. Hay que tener cuidado con esto. Hermano, hable la palabra, ministre la palabra, profetice la palabra segura que es la Biblia. Y ahí no hay pele. Si Dios le habla, entonces hable de parte del Señor. Pero si Dios no le habla, tiene la palabra para hablar. Esta sí es palabra de Dios, palabra profética segura, hermano. Amén. Fuimos llamados con un propósito de ganar almas para el Señor. Fuimos llamados a predicar ese evangelio santo. Jeremías fue odiado, fue despreciado por la palabra. Esta palabra no crea muchos amenes. Esta palabra no crea mucha emoción en el pueblo. Cuando Dios exhorta al pueblo, ¿a qué fuimos llamados? A buscar a Dios. No fuimos llamados a estar viendo Netflix. No fuimos llamados a estar allí perdiendo el tiempo. Fuimos llamados a buscar la presencia del Señor. Y con esto no estoy diciendo ahora que ver Netflix es pecado, porque usted en Netflix puede ver una película cristiana, pero la mayoría son puras series, hermanos, interminables, que la gente pierde el tiempo, horas y horas y horas y horas, viendo lo que no edifica. Fuimos llamados a hacer la voluntad de Dios. Fuimos llamados a decir la verdad de parte del Señor. Fuimos llamados a vivir un evangelio puro, santo y verdadero. Amén. Profetas mentirosos tendrán que darle cuentas al Señor. No fuimos llamados a echarle mentira al pueblo. Gente que se esconde bajo una investidura, bajo una envergadura, bajo un título. Porque yo soy el grande en este concilio, porque yo soy esto, porque yo soy el otro. Y se olvidan muchas veces de buscar la intimidad de Dios y dejan de profetizar de parte de Dios y empiezan a decir: mira, así me dijo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no ha hablado nada. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Y nos ayude a discernir. Vamos a orar, hermano, para darle gracias al Señor y entendamos el propósito con el cual Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado con un propósito, hermano. No nos movamos. Hermano, yo he aprendido ahora a no dar un paso si Dios no me habla. A no dar un paso si no escucho la voz de Dios. ¿Por qué? Porque uno muchas veces confía que es el hombre de Dios que está hablando y que eso viene de parte del Señor, hermano. Hay que preguntarle a Dios primero y eso no ofenda. No nos pase ni el profeta joven que escuchó al profeta viejo. No, es que este profeta tiene mucha experiencia. Mire las canas que tiene, hermano. Y el profeta viejo ya no buscaba a Dios. Y el profeta viejo profetizó mentira. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos a entender tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Guárdanos en el hueco de tu mano y cumple tu propósito en nuestras vidas. Mi Dios del cielo, ayúdanos a vivir para ti. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, guárdanos, Dios, de corrompernos, de predicar mentira, de hablar de nuestro propio corazón para sacar provecho. Señor, guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, a amar a las almas. Ayúdanos a predicar esta palabra por amor de tu nombre. Ayúdanos, mi Dios del cielo, a entender el propósito con el cual nos ha llamado. Señor, nos ha llamado para plantar, para destruir todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo, para plantar tu palabra, para sembrar tu palabra no adulterada. Ayúdanos, Dios, a hablar de parte de ti. Pon palabra en nuestras bocas, Dios, cada mañana, cada día, Padre. Ayúdanos, Dios, en estos tiempos malos, peligrosos, donde no se sufre la sana doctrina, donde profetas mentirosos han salido por el mundo engañando y siendo engañados, diciendo: así ha dicho Jehová, y Jehová no ha dicho nada. Señor, ten misericordia de aquellos que venden los milagros, de aquellos que dicen: compra el milagro, si crees esta palabra tienes que traer una ofrenda y sellar esta palabra. Ten misericordia, Dios, de aquellos que venden los milagros, Dios.
La palabra se activa cuando la creemos. No hay que sellarla con plata ni con dinero. Se activa, se sella con fe, creyendo la palabra en nuestros corazones, Dios. Ten misericordia de aquellos que sacan provecho de las necesidades de los demás. Y las multitudes corren y muchos siguen sus disoluciones, dijo Pedro en 2 de Pedro capítulo 2. Muchos siguen sus disoluciones y por causa de los cuales el camino de la verdad, el camino del evangelio es blasfemado. Ten misericordia, Dios, guárdanos en el hueco de tu mano. Ayúdanos, Dios, a hacer tu voluntad. Señor, aquí estamos delante de ti. Guárdanos en el hueco de tu mano. Ayúdanos, Dios, a hablar siempre tu palabra. Aunque muchos se ofendan, aunque a muchos les choque la palabra, que sea la palabra que viene de parte tuya. Porque a veces, Padre de la gloria, personas que empiezan a profetizar mentiras y si no les creen, se ofenden. Señor, ayúdanos a profetizar tu palabra verdadera. Señor, que podamos entender que fuimos llamados a anunciar las virtudes tuyas, mi Dios. Te pido, Padre de la gloria, que sanes en este momento a los enfermos, que libertes a los cautivos, que rompas cadenas de impiedad, todo espíritu de mentiras atado y echado fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que podamos ser, Señor amado, ejemplo y predicar tu palabra tal cual como está escrita y hablar lo que nos mandes a hablar. Que se cumpla eso que decimos siempre que estamos predicando. Queremos escuchar voz de Dios y no de los hombres. Estás hablando a tu pueblo, Dios, palabra que necesitamos, palabra con denuedo, Dios. Permítenos, Dios, predicar y seguir predicando tu palabra, Señor amado. No para impresionar a nadie, sino para predicar lo que pongas en nuestra boca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, liberta a los cautivos. Y te pido, Señor amado, que nos guardes en el hueco de tu mano y que cumplas tu propósito en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Bendita la gloria del Señor. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Hermanos, preguntémosle al Espíritu Santo a qué fuimos llamados. Porque podemos ver salmistas que están como maestros que son pastores, o pastores que están como salmistas, son pastores y están grabando CD. Hermano, que podamos entender a qué nos llamó el Señor y que podamos hacer la voluntad del Señor. Amén. Dios nos llama a cada uno con un propósito diferente, pero en general Dios nos llama a santidad. A santificación fuimos llamados, a buscar la presencia del Señor, a hablar la verdad de Dios. Y si usted camina en santidad y empieza a hablar la verdad de Dios, entonces usted va a ser encaminado a la obediencia a Dios, y la obediencia va a traer bendición sobre su vida, y la bendición les van a perseguir y les van a alcanzar si oímos la voz de Jehová nuestro Dios. Amén. Así que el Señor les bendiga, amados hermanos, el Señor les guarde. Nos vemos mañana si el Señor así nos lo permite. Si Cristo no ha venido, yo estoy esperando su venida. El Señor puede venir esta noche. Así que, hermano, si puedes ponerte a cuenta hoy con Dios, ponte hoy, no esperes mañana, porque mañana posiblemente no puede llegar. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.